1 Corintios 15, por favor. A decir verdad, estoy ensayando para esta próxima semana. Llevo tiempo preparando un estudio para una conferencia de pastores a que me invitaron eh, cerca de Dallas. Salgo este jueves, regreso el próximo jueves. Es un viaje de una semana. En 8 días estaré en la iglesia de un pastor amigo de hace muchos años, que a pesar de no tener contacto durante mucho tiempo, hemos mantenido una fuerte amistad y para mi sorpresa, agrado, su iglesia nos ha ayudado por la palabra de él. Nunca he visitado su iglesia, no me conocen. Y en 8 días pues voy a compartir con ellos. Va a ser un gusto. Y el próximo lunes a miércoles es una conferencia de pastores donde se juntan para predicarse los unos a otros y edificarse y comer mucho y convivir y retomar amistades que también durante mucho tiempo no se podía. 1 Corintios 15, en los 23 al 26, para introducir mi tema. 1 Corintios 15, 23 al 26. Todos, por favor, dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora saltamos hasta el versículo 54, por favor. Verso 54, todos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Bien, oremos. Señor nuestro, te pido dirección, claridad y sobre todo que el Espíritu Santo trabaje en cada corazón esta mañana. Haz, Señor, que seamos creyentes en Jesucristo con fuerte testimonio para la misión precisa que nos has dejado aquí en la tierra, que es con el Evangelio tuyo. Te damos gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Bien. Comenzamos con el título de Por Él y para Él. Vamos a ver un pasaje más en Colosenses, un poquito más adelante, hablando de Jesucristo. Colosenses 1, del 15 al 16. Sí, todos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, por Él y para Él. Es una pequeña frase que resume fácilmente todo lo que es el propósito de la Biblia, por Él y para Él. Bien, para comenzar diría que es necesario que reconozcamos todos que por naturaleza, a fuerzas, comenzamos nuestra vida aquí abajo, separados de Dios, sin Dios en nuestro corazón. Nadie nació nunca en un país cristiano porque no existe tal cosa. Nacemos apartados de Dios y es necesario que lo busquemos. Mientras no lo buscamos, mientras no entendemos cuál fue su plan con el Evangelio, mediante el cual nos puede salvar eternamente, seguimos perdidos, seguimos separados de Dios y vamos construyendo, armando el rompecabezas que es la vida, mediante nuestro propio parecer o la familia, lo que nos inculquen papá y mamá, o lo que los demás familiares
o la misma sociedad o de acuerdo a las circunstancias y las cosas que nos vayan sucediendo sobre la marcha. Vamos improvisando la vida de acuerdo a cómo estamos reaccionando a lo conocido, a lo recibido sobre la marcha. Eso nos deja con una vida corta de visión, equivocada en cuanto a dirección y expuestos a muchas decepciones. Y al final, vida apartada de Dios, alma para siempre destinada a destrucción eterna. Es importante esto. El día que el Espíritu Santo comenzó a trabajar en tu corazón, si es que ya eres hijo de Dios, comenzó con el hecho de convencerte de tu necesidad, de tu pecado, de tu necesidad de un Salvador, la parte que suple Dios mismo cuando manda a su Hijo a la cruz de Calvario. Y procedes, te entregas a Cristo y llegas mediante el Espíritu Santo, por decirlo así, llegas ahora sí arriba. Comenzaste abajo, Dios te transportó hacia arriba, mediante su palabra y su Espíritu, para que tú conocieras, para que quedaras iluminado. No quiero hablar como algún fanático por ahí, recibiendo visiones y en sueños, que Dios no es por ahí. Pero tenemos a nuestro alcance la palabra entera, completa, infalible de nuestro Dios. Y una vez recibido Cristo en nuestro corazón, contamos con su presencia mediante el Espíritu Santo, quien nos ilumina, nos lleva arriba y nos da un sabor, nos da el privilegio de vislumbrar el final de nuestra historia. O sea, en 1 Corintios 15 tenemos la historia, enseñanza fuerte sobre la misma resurrección, lo que va a pasar con nuestros cuerpos. Esto, lo corrupto, se resucitará en incorruptibilidad. Esto mortal se viste de inmortalidad. O sea, es una transformación enorme que va a suceder. Y la resurrección que se describe en 1 Corintios 15 no es para todo el mundo. Es exclusivamente para aquellos que habían creído a Cristo, que habían nacido de nuevo de espíritu. Porque hay dos resurrecciones. Los que no son de Cristo no participan en esta, participan en la segunda, que Jesús mismo llama la segunda muerte, donde los que no recibieron a Cristo por fe en su sangre derramada por sus pecados en la cruz, serán asignados al lago de fuego. Y es el último destino de todos aquellos, y por lo que leemos, serán muchos, último destino para aquellos que no quisieron reconocer a Cristo como su Salvador personal en esta vida. Son dos resurrecciones. La primera que marca aquí es para nosotros que ya hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero cuando lees todo 1 Corintios 15, que es un capítulo largo, te das cuenta que el principio y el fin de toda esta historia no es la resurrección de los creyentes. Forma parte de un tema mayor, más grande todavía. Estamos incluidos en su plan, pero no es todo el plan que nosotros quedemos resucitados y con Él en la gloria para siempre. El pasaje que vimos en 1 Corintios 15 de 23 a 26 habla de la sujeción de todo. Quiero retomarlo, 15, 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte misma. Dios va sujetando así todo lo que se soltó, todo lo que se apartó, todo lo que tomó otro camino. Es interesante este punto. ¿Cuál es el fin mayor de todo esto? Pues Dios está hablando aquí del final de nuestra historia. Los creyentes estamos incluidos para siempre en esa historia con Dios mismo. Y Dios nos permite ver aquí que nuestro mundo
y mucho más que nuestro mundo, el cosmos entero quedará nuevamente sujeto, perfectamente sujeto a su creador. Esto implica varias cosas muy importantes que entendamos. Pero bien, ¿cuál es el fin mayor de todo esto? ¿Ok? Dios creó, Dios resucita y al final todo esto queda destruido. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Pues vamos a un fin mayor todavía. Cuando vemos en los salmos, estos no los busquen, por favor, leo rápidamente. Vemos abundancia de versículos en los salmos y en otras partes de la Biblia en cuanto a la misma gloria de Dios. Y no solamente que merece esa gloria, pero será glorificado en su creación y en sus obras, en todo lo que hace. Y cuando dice será, no es simplemente una promesa de que algún día, sino que Él hará para que sea glorificado, eterna y perfectamente, con todo completamente sujeto a Él mismo, a sus pies, hasta aún la misma muerte. ¿Sí? Sobre esta consumación, unos pequeños comentarios. Y no es clase de ciencia en la prepa, pero aguántenme unos minutos, por favor. Hemos sido hechos a la imagen de Dios, según Génesis 1:26, y así también todo lo creado, toda la creación refleja a Dios mismo. En Romanos 1:20 nos dice Pablo que donde vivas, el testimonio de Dios creador, omnipotente, majestuoso, se ve cada vez que abres la ventana de tu casa y miras hacia el cielo o hacia el monte o hacia tu calle, respiras y vives todos los días como prueba de la grandeza de un Dios que pudo crear tu mismo cuerpo. ¿Cómo se explica? ¿No? Somos una maravilla en ese sentido. Bien, algo en algún momento dado, por más que le rebuscamos, algo surgió de la nada en algún momento. Y yo diría, perdón mi falta de español, mucho algo. Mucho salió. Dios habló y mira, y cuando comienzan a hablar los astrónomos, los cosmólogos, los físicos de nuestro universo y cómo funciona y el tamaño que trae, y cuando observan por todos lados que nuestro universo se expande, no es una cosa estática, no es una cosa como en una burbuja tendido por ahí, sostenido por la mano de Dios, es una cosa que cuando Dios habló, ¿no? Yo me lo imagino como una explosión de dinamita en un espacio, en un vacío. Tienes el punto de encendido y de ahí como una esfera, ¿no? De ondas concéntricas, ¿no? Y aquí estamos todavía a consecuencia del hecho de que Dios habló y seguimos. Y es por eso, por donde mires al cielo, no importa la hora del día, el grado, el ángulo, a donde veas, si pudieras medir, te darías cuenta que se sigue creciendo, se sigue expandiendo el universo. ¿Okay? Con el tiempo se observa este fenómeno, pero los cosmólogos últimamente conjeturan, porque durante un tiempo su afán de demostrar el primer Big Bang, la primera explosión que de la nada surgió, ¿no? Un conjunto de gases y todo eso, todavía no explican, antes no había nada y ahora sí hay algo, ¿sí? No lo explican bien, pero la entropía que entró en la creación, ese término habla del hecho de que con el tiempo hasta se puede medir el ritmo y el grado de degradación que sufre a todo nivel la creación que existe. Todo tiende a moverse de lo complejo a lo menos complejo. Todo tiende a desmoronarse a nivel galaxia, a nivel estrella, a nivel planeta, a nivel cuerpo humano. A comparación del Sol, soy un bebé todavía,
pero estoy casi al final de mi vida, ¿no? O sea, estamos aquí un ratito, nada más. O sea, esa entropía se ve en todo. Pero si siguiera en línea recta este fenómeno, sin parar, infinitamente, nuestro cosmos llegará de aquí a 20 millones y millones y millones de años a un estado estático que llaman el frío cero, en que todo mueve, todo tiene la misma temperatura y deja de vivir y a la nada. Pero ahora, por el entendimiento que tienen los mismos científicos, por alguna razón, esta expansión de un punto céntrico, conjeturan más ahora de lo que va a pasar, algo jala todavía al centro. Entonces se expande, pero llegará a su punto de crisis en que comenzará a regresar en sentido contrario, a colapsarse sobre sí mismo. Ellos dirían que eso va a implicar otra expansión, como un círculo durante eones y eones y eones, ¿no? Pero para mí indica el mismo poder de Dios, e indica también una pequeña evidencia de que Dios algún día va a reclamar, va a recuperar lo que sacó. Y es lo que nos enseña aquí en 1 Corintios 15. Todo eso se soltó. Y dentro de todo, el hombre, con su decisión de apartarse de Dios, provocar problemas y pecado, y la tierra, este planeta, eso es un desastre. No por culpa de Dios, sino por el pecado que se introdujo en toda la creación. Pero algún día Dios llamará de regreso, de vuelta a todo lo suyo. Algo surgió así. Al final, en 1 Corintios 15, 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Repito, una sujeción plena, completa, perfecta, eterna a Dios. Al final, Dios. Todo en Dios y nada que no sea Dios. ¿Sí? Cuando esto corruptible, 1 Corintios 15, 54, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. En inglés dice como tragada, ¿no? Como un dragón, sin medir. Pero también va incluido este concepto, la semilla de este mensaje. Le doy gracias a Dios al grupo de los martes. Unos días después que falleció Linda, estaba obviamente en este versículo afirmándome en las promesas que Dios nos ha dado. Y entre los jóvenes una noche comenté esto, y sorbida, ¿para ti qué es? ¿Qué significa sorbida? Y el teólogo Elías hizo así con un popote, ¿no? Y nos preguntamos entonces, ¿qué tan grande será el popote de Dios? Y no hay respuesta. Pero no sé qué tamaño, qué medida tenga o si realmente tenga. Pero si tuviera, la respuesta sería de tamaño adecuado. Más que adecuado. Porque cuando lo piensas, Él ya comenzó a recuperar todo. El universo en sí, el cosmos sigue así. Pero para armar el plan que armó, para nuestra redención, para que ya, o sea, ya mandó a su Hijo a la cruz por nosotros, resucitó y regresó al cielo. La parte más fuerte, la parte más difícil, entre comillas, Dios ya lo hizo. Lo que falta es, ¿no?, chupar a los suyos que ya creyeron en Él, unas cuantas estrellas que faltan, el planeta, pero ya está en proceso todo esto. Todo regresará a una completa, plena, perfecta sujeción a Dios. ¿Por qué? Porque Él será glorificado.
Ese es el propósito de principio a fin, porque Él será glorificado. Y esta promesa tan grande, sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué tan grande es, no? Dice que es el último enemigo. ¿Por qué? Pues les confieso que llevo mis años de creyente, de pastor, de conocer la Biblia. He estado cerca de la muerte. Me he preparado para la muerte porque es una realidad que no se evade. Pero les confieso hoy que la muerte y yo no somos amigos. No le tengo ningún cariño. No vivimos en una situación de aguantarnos. Yo siento pura agresión. Este, pero paciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en Lucas 20:36 dice Jesús en respuesta a una pregunta de las estúpidas que le hicieron los fariseos en aquel tiempo, ¿no? En cuanto al que tuvo una mujer tras otra y en la resurrección, ¿cuál sería su mujer? Y Jesús les tiene que decir en la resurrección, ni se casan ni se dan en casamiento, ¿sí? Pero comienza con esto, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Durante un tiempo, ¿cómo nos engaña el diablo, no? Nos creemos muy inteligentes con nuestros conceptos y filosofías. Me parecía muy interesante el concepto que en algunas ramas del budismo alegaban en cuanto a la reencarnación y la necesidad de ella. O sea, dependiendo del karma acumulado de vidas anteriores, naces hoy. Si naciste como ser humano con oportunidad de por fin escaparse de esta ronda, este círculo vicioso, es porque tu karma no fue tan malo en la vida anterior, cosas así, ¿sí? Y yo pensando, qué fascinante sería pensar en, al vivir otra vez, cómo naceré. Espero que no sea un gusanito. Si nazco de nuevo como ser humano, ¿cómo seré? ¿Quiénes serán mis padres? ¿En qué siglo naceré? ¿Y qué haré con mi vida? ¡Qué emoción! Después de conocer a Cristo te das cuenta de que es cuento de hadas. Pero aparte, dije acerca de mí mismo, qué estúpido fuiste. ¿Por qué? Tanto que duele morir una vez. Nos quedamos pensando en que nos volvemos a vivir. ¡Uhú! Te toca morir otra vez, chavo. Qué emoción. ¿Y cuántas veces más? ¿Quién sabe? Reencarnación. Uf, qué condenación sería. Con una. Y yo estoy esperando que Jesús venga antes que yo me muera para evitar la única experiencia que me toca. Todavía. No es de mi agrado pensar en morir. Y soy hijo de Dios. Físicamente, o sea, no es natural. ¿Sí? La muerte, qué palabras de Jesús, porque no pueden ya más morir. La muerte ya no será. Ni me puedo imaginar un ambiente en el que no existe la amenaza de muerte. Tan solo este detalle cambia el panorama en cuanto a cómo va a ser nuestro cielo y nuestra presencia eterna con Dios. Ya no más muerte. Te tocó una vez, no te tocará jamás. ¿Sí? Perder a un ser querido, nunca. Cuando se quite la muerte, cuando se vence por completo, ¿qué fin de lágrimas y dolores habrá? ¿Ok? Bien, Dios será todo y en todo. En el llevar a cabo su voluntad, inexorable. Nadie lo para. En su recuperación de todo lo que sacó, igual, omnipotente. En la última sujeción de todo a sí mismo, celoso. Intento, celoso. Hay los que están en autoridad que a veces dicen que son macro gerentes o ingenieros, porque ven las cosas por encima, saben delegar las cosas y todo. Y hay los micro que no dejan pasar ningún detalle.
Y Dios es de los micros. Él va a cuidar de que ningún detalle se salga, se zafe, ningún punto, ninguna semilla de rebelión se permitirá. Celoso de su propia gloria y todos completamente sujetos a Él. A eso vamos, a una completa sujeción a Dios para su misma gloria. Y qué bueno que nos haya incluido en su historia, porque si no tuviera lástima, si no tuviera amor por nosotros, ¿dónde quedaríamos? Afuera para siempre. Y no solamente a la nada, peor todavía, a castigo eterno. ¿Sí? Qué momento tan importante el reconocer que Dios, entre todo lo que hizo, también se puso a ser redentor de seres humanos. Me encanta cómo el profeta Isaías lo escribe. Son palabras de Dios hablados a Isaías. Isaías los escribe así, dirigiéndose al pueblo de Dios. Dice Isaías 41:14, no temas, gusano de Jacob. Aquí al lago. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu redentor. Qué interesante. Dios redime a gente digna de llamarse gusanos. No somos nada delante de Él. Sus criaturas se dignan en llevarse con nosotros, en ofrecernos una salvación. Nos ofrece, nos da la opción de creer en Él o no. Pero al fin y al cabo, si quisiera tratarnos como gusanos, estaría muy en su derecho a hacerlo. Sí. Un gran esquema, un gran plan para la creación, un gran mensaje para toda la humanidad. El Evangelio de Dios es el medio de transporte al reino eterno. En Apocalipsis 14:6, por favor. Apocalipsis 14, verso 6. Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Wow. La palabra ahí, el adjetivo eterno, es la raíz de nuestra palabra en español, eón, era, pero eón implica espacios casi inmedibles de tiempo, eones. El Evangelio de Dios es el Evangelio para los eones, es el Evangelio eterno. Si pudiéramos personificar el Evangelio, checar su condición, compararlo hoy a lo que era cuando lo conocimos, a ver cómo se está reaccionando ante las noticias del día, varias cosas veríamos. Para comenzar, yo creo que veríamos a un evangelio sereno, tranquilo, seguro en sí mismo. Es interesante, ¿no? Yo creo que Dios no ha tenido mucho éxito en esta cuestión de preservar naciones. Oramos, pedimos, organizamos y muchas cosas y las naciones tienen su apogeo y se van para abajo como si Dios no supiera o entendiera o como que no pudiera, ¿no? Y así es en toda la historia. Pero Dios es fascinante en la forma en que ha preservado su evangelio tal cual desde el principio hasta la fecha y hasta para siempre, ante el cual se han subido movimientos políticos, naciones, agendas de déspotas. Tengo una lista breve
de tipos de gobierno que se definen hoy en día. Es una lista breve de 30. Comienza con anarquía, termina con tiranía. Y hay en medio los que calificaríamos como el tipo de gobierno en México o en Estados Unidos o en Inglaterra, cosas así, ¿no? Es una lista breve, un resumen. ¿Y saben qué? A nuestro mundo se introdujo el Evangelio. Ha vivido bajo todo tipo de gobierno, algunos queriendo sofocarlo, oprimirlo, cambiarlo, utilizarlo para fines propios, para consolidar su propio poder y manipular al pueblo mediante él. ¿Sí? El Evangelio no se ha visto afectado para nada, en ningún momento, por estos forcejeos tan debiluchos y raquíticos de los humanos, gusanos que somos. Pretendemos atacar y alterar o desaparecer el Evangelio para los eones que Dios puso en marcha, llevó a cabo en la cruz del Calvario y en la resurrección al tercer día, y sigue con la promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí? Primero que nada, para mí el Evangelio es sereno, compuesto, tranquilo, confiado en sí mismo. No hay nada ni nadie que lo pueda alterar ni cambiar. Esto para mí es importante en tiempos en que comenzamos a preguntarnos, esta cosa va de mal en peor, tenemos que organizarnos, tenemos que hacer algo, porque mira, hemos vivido así siempre, ¿sí? Y el Evangelio sigue de pie, tan vivo como cuando Dios lo sacó a luz para nosotros. Otra vez, Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por si se me olvida decirlo al final, lo comento ahora. Preparé un mensaje con un propósito, en parte, son dos propósitos, pero uno es un mensaje completo, un estudio preparado que pueda compartir aquí en español, en una iglesia en Texas, en 8 días en inglés. Estoy limitado a 2 idiomas, pero esos 2 idiomas me abren puertas en muchos lugares, en este continente, en este hemisferio. ¿Sí? Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica. Con 2 idiomas casi la hice. Con Brasil tendría problemas, ¿no? Pero hay gente que tal vez me eche la mano por ahí. Pero si pudiera predicar en idioma que fuera, tendría derecho y sentiría la plena confianza de predicar el mismo mensaje que estoy sacando ahora en cualquier lugar, a cualquier estrato social, económico, a cualquier gente en su momento. Este es el mensaje de los eones para todo ser humano. No se altera, no es afectado por los cambios y por nuestra sensación de, perdón, que yo llamaría casi pánico y falta de perspectiva, porque Dios manda a que seamos tan serenos como su mismo mensaje, pero que lo compartamos con esa misma compostura, con esa misma confianza. Hará exactamente lo que Él quiere con su palabra. Nos toca divulgarla, ¿no? Y no importa cómo sean las cosas alrededor. El mensaje es que, primero que nada, sereno. Segundo, apolítico. Nunca ha caído en cierta tendencia. Ha brillado ante todo el mundo, ¿sí? Ofreciendo salvación a quien creyera. Número 3 es eterno. Número 4, el Evangelio también es, quiero decir, imperioso, en el sentido de ineludible. O sea, en 2 Corintios 5, Pablo escribe, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra significa compeler, nos obliga, pero es una obligación más bien como una atracción. O sea, una vez tocados por tal amor y divino,
y eterno e incondicional hacia nosotros, nos sentimos compelidos, constreñidos a responder a tal amor. ¿Sí? Y la respuesta que Dios espera, lógicamente, es que tú y yo hagamos con el mismo celo, con el Evangelio, como Él mismo. O sea, compartiéndolo con los demás. Caiga como caiga. Lo importante es que hayas sembrado la palabra de Jesucristo en otros corazones. Cueste lo que cueste. Aunque te maten al hacerlo. Literalmente. Es nuestro medio de transporte al reino divino y espiritual. Y esto me conduce a mi último punto, que es el más largo. No, no es cierto. En Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En este siglo, en inglés, sale literalmente como en este mundo presente. O sea, quiere decir el mundo como está, el mundo como lo describes y como lo sientes y como lo vives. Es tu mundo, cámbialo si puedes. No, no puedes. Pero a tu mundo le puedes llevar el evangelio de todas las edades. No ha cambiado. Sigue siendo, según Pablo en Romanos 1, la dinamita de Dios, es la palabra ahí. Es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Es el evangelio eterno. ¿Qué hacemos con este mensaje? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo agradecemos a Dios el hecho de que hayamos sido alcanzados por un mensaje tan grande de un Dios tan infinitamente amoroso? Un mensaje para gusanos como tú y yo. ¿Sí? ¿Cómo lo agradecemos? La vida de Dios en nosotros es un reflejo de la presencia de Dios en nuestras vidas mediante el Evangelio de Cristo Jesús. Dios no cambia, su mensaje no cambia tampoco. Hay ciertas cosas aquí que por el tiempo no sacaré, pero su testimonio a lo largo de los años es interesante. Lees historia de cualquier país donde hubo testimonio para Jesús, desde muy temprano en la historia, en diferentes partes del mundo, costumbres que cambian radicalmente en muchas cosas, pero cuando pones lupas sobre un rebaño de Jesucristo, ¿cuánto compartimos en común? Doctrina, amor por el Señor, pasión por compartir el mensaje a los demás y la dedicación de hacerlo aunque cueste la vida hacerlo. ¿Sí? Es la presencia de Dios actuando en cada uno así. Jesús fue, quiero decir, minimalista. Él, ¿qué requería para comenzar a hacer sus enseñanzas? Él dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso comentamos en el momento de los diezmos y ofrendas, aparte de que sea mandamiento, aparte de que es como adorar a Dios, el corresponderle con la parte material, aparte también es una disciplina que te ayuda a entender que tu cariño hacia tus cosas es excesivo. Tu vida no consiste en lo que tienes. Suelta para Dios de una vez porque de todas maneras lo vas a dejar. Dios nos da un mensaje tan claro que vivir de acuerdo a su mensaje se disipa la neblina en que traemos envuelto el evangelio eterno de Dios. Porque tenemos que hacer, porque tenemos a los hijos y tenemos que llevarlos a su escuela. Y perdón, Greg, les tocó deporte y partido el domingo. Perdón que llegó la familia. Perdón que tenemos visita. Perdón que son las vacaciones. Y terminamos en un círculo vicioso en que, ¿dónde está Dios en primer lugar en nuestras vidas? ¿Sí? Se disipa la neblina alrededor de nuestras vidas y nos volvemos un tanto minimalistas como Jesús. Vivimos para Dios, hablamos de Él,
La gente a veces no se acerca porque sabe, no, si te acercas ahí, te van a echar un sermón, cuidado. Pues mejor que te conozcan así, ¿no? Sé minimalista. Yo vivo muy como disparado, muy disperso, lo confieso. Esto es una vida despejada, ordenada. Hay un refrán mexicano, o no sé si es yucateco, lo vi pintado en el muro en el restaurante donde me llevaron a comer la semana pasada, pero sin referencia. Pues, supongo que es mexicano, ¿no? Dice así, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Me encantó. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Cuando estás junto a tu ser querido en sus últimos pasos, en sus últimos respiros, cuando fuiste testigo de cómo se fue, en el momento y se fue, en que se fue, y estás ahí cuando llegan de parte de la funeraria, envuelven su cadáver en las sábanas y lo llevan a la funeraria así, te das cuenta de muchas cosas, te da una perspectiva diferente en cuanto a la vida. ¿Qué necesito hoy? ¿Algo que vestir? ¿Algo que comer? ¿Una Biblia? ¿Una jarra de café? Me iría bien. Una oportunidad de compartir a Jesús. Lo demás son joyas ostentosas. La verdad, Pablo también enseña en 1 Timoteo capítulo 6 que con que tengas alimento y con qué vestirte, ¿qué más necesitas? Y Jesús repetidas veces nos dejó ese tipo de enseñanza. Lo demás, brilloso tal vez, bonito tal vez, más cómodo tal vez, pero no necesario. Y posiblemente son estorbos. Hay una simplicidad en la vida entregada al Evangelio de los eones que debemos todos procurar vivir y reflejar. Tengo una cita aquí que traduje. De repente, no leo mucha poesía, pero de repente encuentro cosas de algunos autores que me dejan, wow, qué maravilla. Y hubo un poeta en Estados Unidos de origen lituano, ruso, judío, que a temprana edad llegó a Estados Unidos de niño. Él, su mismo papá, se fue a un parque a un costado de su casa y se suicidó 6 semanas antes de que naciera este señor. Y la mamá erradicó toda evidencia en su presencia y nunca se hablaba de él, ¿no? Y el pobre niño con la inquietud de por qué y cómo fue y todo, ¿no? Fue parte de él. Sabía lo que era perder cosas, ¿no? O sea, llegó a ser reconocido a nivel nacional en Estados Unidos, el poeta como de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, o sea, premios por todos lados. Fue un autor impresionante. El, lo que voy a citar aquí son un conjunto de poesías que escribió y publicó después de, después de sus 90 años de edad. Todavía era productivo a esa edad. Murió a los 100 años. En 2006 falleció. ¿Sí? Pero en la portada de la selección que yo tengo, dice así, él dice, ¿qué queda para confrontar más que las grandes simplicidades? Nunca me canso del canto de los pájaros, el cielo y el clima. Quiero escribir poemas que sean naturales, luminosos, profundos, frugales. Sueño con un arte tan transparente que a través de él puedas ver el mundo. Y sus poemas sí son un reflejo de lo que expresan. Pero yo diría, aquí va mi paráfrasis.
¿Qué queda para confrontar? Más que las grandes simplicidades. Nunca me canso de ver cómo obra Dios mediante la palabra y su espíritu. Quiero, perdón, quiero predicar sermones que sean naturales, luminosos, profundos y frugales. Sueño con un arte tan transparente que a través de él puedas ver al Señor Jesucristo en todo su esplendor. Vivimos y hablamos para una misma cosa, una sola cosa. No importa en qué idioma, en qué país, en qué siglo, qué estrato socioeconómico, no importa. El mensaje de Dios es el mismo. El oficio del Hijo de Dios es el mismo. Y no importa que sientas que tu mundo vaya de mal en peor, siempre ha sido así. Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 5. Verso 19. 5:19. Primero de Juan 5:19. Cortito. Todos, por favor, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Wow. La descripción ahí, qué confianza te da Juan, el apóstol, el autor humano aquí, porque dice, sabemos que somos de Dios. O sea, las bases de nuestra fe han sido muy firmes. Y el mundo entero está bajo el maligno. Literalmente, el verso que cuando lo checo en el texto griego, el verbo ahí significa algo como yacer. O sea, como que el mundo está inmerso, ¿no? Acomodado e inmerso en la maldad. Dice aquí maligno, pero en la maldad. El mundo entero está saturado de su característica natural es maldad. ¿Cuándo no ha sido así? ¿Ha habido temporadas? Pues no, nunca. Tú y yo vivimos en espacios pequeños de relativa libertad, confort y privilegio. Mientras tanto, el salvajismo, la brutalidad más allá de nuestra comprensión, persecución, matanzas en masa, sepulturas en fosas comunes, injusticias sin recurso, despotismo, hambre, cero acceso a atención médica, son la norma en muchas partes del mundo. Mientras hablo, siempre ha sido así y siempre será así. ¿Con qué cara le pedimos a Dios lo que la vasta mayoría del mundo no tiene? Reclamamos cuando se nos estorba la tranquilidad y el mundito que nos hemos creado y que queremos seguir defendiendo. Ojalá y nos viéramos desnudos y hambrientos y tan acongojados que solo tuviéramos el ancla del Evangelio de los eones a qué aferrarnos. Dios permite muchas cosas en nuestras vidas, pero es con ese fin de que se te vaya cayendo lo que no es y que abraces cada vez más y totalmente lo que es la única vida que cuenta. Les confieso, yo soy, no sé qué me pasa, no sé si a todo el mundo, pero es como si fuera a la playa todo el día, todos los días. Voy 5 minutos y se me pega el agua salada y la arena pegajosa y una semana después todavía me estoy. Así se me pegan las cosas del mundo, las distracciones que entran día a día. Ay, tengo que hacer esto, tengo que comprar lo otro, mira, y al final del día perdí el hilo, perdí el enfoque, perdí la concentración a que Dios me ha mandado. Estoy aquí para el Evangelio de los eones y tú también. Se ha dicho, lo he comentado aquí en otro momento, pero aquí cabe también un predicador
sureño de Kentucky hace muchísimos años. Yo estaba de chavo en la fe todavía, por eso me llamó la atención, pero estaba predicando sobre la cruz, lo que hizo Jesús en el Calvario y la resurrección y la importancia de predicar el mensaje de Jesús. Y hizo un comentario de apología, ¿por qué lo estudias? ¿Eh? El Evangelio es como un león en su jaula. Abres, sueltas al león y se defenderá solito. El Evangelio es como un león. Sácalo de su jaula. Se defenderá solo. ¿Sí? Mucho se resuelve en que estemos proclamando el mensaje de Jesús. Es el poder de Dios andando y echado a andar en otros corazones. ¿Qué hacemos con ese mensaje? Bien. Porque en él, perdón, 1 Corintios 15, 28 nuevamente. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Comencemos ahora, porque es el gran fin que Dios ha preparado para todos. Comencemos ahora, para que Dios sea todo en todos. Lo hacemos viviendo en el Evangelio de los eones. Lo hacemos sembrando el Evangelio de los eones en otros corazones. Que no nos importe la condición y las circunstancias que veamos a nuestro alrededor. Bien, oremos por favor, así sentados. Señor nuestro Dios, gracias nuevamente. Hoy sí, te lo digo de todo corazón. Es una maravilla cada día, cada momento que lo pensamos, el hecho de que a nosotros, gusanitos que somos, nos tuviste lástima y más que eso, compasión. Ideaste un plan para demostrar tu perfecto amor hacia nosotros. Qué máxima expresión de amor. De una forma tan sacrificial hacia criaturas que no merecían nada. Señor, te damos gracias por esta gran salvación, por el Evangelio eterno que sigue muy vivo en nuestros momentos. Ayúdanos a ser herramientas, Señor, en tus manos, viviéndolo en nuestro presente mundo y compartiendo el mensaje. Al fin y al cabo, para esa única misión nos tienes aquí. Te damos gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar, por estar con nosotros hoy. Bienvenidos.